Sigues en Clever y hoy día estuvimos participando en un seminario especial donde se habla de libertad de expresión, pero se habla también de un tema que nos interesa mucho como Clever y que de alguna manera tiene que ver con el surgimiento de este medio digital nuevo, y es la concentración alta que existen de medios en Chile. ¿Qué significa que los medios de comunicación en un país, qué significa para su democracia, para su población, que en un país estén concentrados, de la manera que están concentrados en Chile? También qué significa para la diversidad de opiniones, la diversidad de lo que Chile es. Son los temas que vamos a abordar ahora con Rocío Valorda. Ella es dirigente del Colegio de Periodistas, es secretaria general del Colegio de Periodistas y también, y es, con mucho orgullo lo digo, encargada del Departamento de Género del Colegio de Periodistas, que está debutando, además con una campaña que ya le vamos a contar. ¿Cómo está, Rocío? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz, por invitarnos a este espacio. Bueno, nosotros en Clever estamos tratando de hablar desde otro lugar, donde los medios hoy día, creemos nosotros, no hablan, que es desde fuera del poder. Queremos tensionar lo que pasa en Chile, poner otras discusiones sobre la mesa a propósito de la concentración y de esta mirada tan de statu quo que hay en nuestro país a propósito de los grandes conglomerados en comunicaciones. Como Colegio de Periodistas, ¿cómo se pronuncia el colegio y cómo mira la concentración de medios que hay hoy día en nuestro país? Bueno, primero que todo, agradecer el espacio y sobre todo felicitar el nacimiento de un nuevo medio. Creo que esto es una muy buena noticia, nos hace muy bien a la sociedad civil, pero también a la democracia. Bueno, nosotros el tema de la concentración de los medios no es un tema nuevo, hace mucho tiempo que se ha instalado como uno de los temas centrales en la agenda. De hecho, Javier Olivares, la primera mujer presidenta del Colegio de Periodistas, instaló fuertemente el tema de la concentración en los medios, porque, como dices tú, es un problema de democracia. Es decir, es muy difícil que una sociedad sea completamente democrática si los medios de comunicación están tan concentrados como en Chile. Nosotros hace muy poquito, el año 2016, hicimos una sistematización de todos los informes sobre concentración de los medios, porque hay distinta información respecto a qué tan concentrados son los medios. El Consejo Nacional de Televisión entrega algunos referentes respecto a qué pasa en televisión, nos llegan otros antecedentes de organizaciones internacionales. Hicimos este librito que te lo traje de regalo, te lo tenía prometido hace un tiempo. Y aquí sistematizamos en el fondo los últimos datos. Y en el fondo lo que dan cuenta es que hoy día el sistema mediático está concentrado en un 80%, que es uno de los más altos de América Latina, está casi a la par con países como Uruguay. Y que esto se reproduce en casi todos los tipos de prensa, en prensa escrita, en radio, en televisión, y nos genera finalmente un problema de debilidad en el pluralismo en los medios. Es decir, solamente para detenerte, y para las personas que nos están viendo, lo entienda, porque alguna vez lo dijo la expresidenta del Colegio de Periodistas y me hizo mucho sentido, Javier Olivares, cuando dijo, es tan importante para un país, para una ciudadanía, que haya diversidad en los medios, amplitud de mirada, muchas discusiones al mismo tiempo, pero la gente no logra entender eso o no logra tenerlo tan presente y es muy difícil que salgamos a marchar, por ejemplo, por un libre acceso a la información. Por el derecho a la comunicación. Por ejemplo. ¿Qué significa para las personas? Y me estoy refiriendo a los que nos pueden estar mirando hoy día, a los que escuchan medios, leen los titulares de los diarios en los kioscos, cuando hay una concentración de esta naturaleza de un 80%. Mira, uno es cosa de hacer el ejercicio que probablemente hacemos todas las noches en las noticias. Uno hace zapping y puede ir viendo las mismas noticias casi al mismo momento, ¿no? Y uno más o menos sabe que al principio está este tipo de noticias, luego al final viene deporte, y puede ir constatando de que las noticias son las mismas. Y uno se pregunta, bueno, ¿que en Chile solo pasó esto? ¿Solo hubo estas noticias? Y tiene que ver principalmente porque los discursos no se van diversificando, es decir, la televisión, todos los medios de comunicación generan una realidad, pero esa realidad no es la realidad compleja o la realidad real que hay en Chile, ¿no? Sino que es una parte de la realidad. Y eso se grafica también en prensa escrita, uno puede solo ver los medios, las portadas y se va dando cuenta que en el fondo son las mismas noticias, los mismos sujetos que aparecen, hombres principalmente, que aparecen en las noticias, y eso habla de la falta de pluralismo, es decir, no salen otras voces, no sale qué está pasando hoy día con las y los trabajadores, con los movimientos sociales, con los conflictos ambientales, con el movimiento de mujeres. Bueno, el movimiento de mujeres, que lo vamos a hablar luego, se ha instalado un poco más, pero eso tiene un motivo, ¿no? Pero esa realidad que uno ve en los medios de comunicación es bastante segmentada y ahí vemos que hay un problema de pluralismo. Ahora, hay otra característica también de los medios de comunicación en Chile y que es que pertenecen a
varios de ellos, a grandes grupos económicos. Que ese es otro tema, porque ahí uno empieza a hacerse preguntas mayores, porque una cosa es la concentración, pero otra es que además esa cantidad de medios pertenezca a un grupo que tienen otros intereses bancarios, intereses en el retail, por ejemplo, o en distintas industrias, algunas estratégicas en Chile. ¿Cuáles son los riesgos de que además en Chile pase eso? Mira, hay un caso bien emblemático que tiene que ver con la huelga que hicieron los sindicatos de trabajadores de Home Center. Home Center estuvo el año 2016 en una movilización muy grande, muchos meses, ¿te acuerdas? Bueno, nunca fue noticia. Y nunca fue noticia porque efectivamente Home Center paga publicidad a las grandes cadenas de televisión, a los medios de comunicación escrita. Entonces es muy difícil que un medio que tiene una publicidad de un señor X vaya a hacer noticia un conflicto que tienen los trabajadores de ellos. Y lo que tú dices es tal cual, es decir, por ejemplo, miramos la prensa escrita. La prensa escrita está concentrada un 82% en dos grupos principales, Copesa y Grupo Edwards. Y esas mismas empresas tienen empresas agrícolas, empresas de retail, bancos, es decir, tienen un montón de otros tipos de empresas de las cuales son a su vez entregan publicidad, entonces se va generando intereses, además, una concentración extra de propiedad de otros ámbitos empresariales, pero que en el fondo están tremendamente vinculados. Es decir, si una empresa, si una de estas grandes empresas tiene además, son dueños de otro tipo de empresas, y en esas empresas hay conflictos de intereses con la ciudadanía, en conflictos laborales, es muy difícil en el fondo que eso el día de mañana sean noticia en esos espacios, porque son los financistas, ¿no? Entonces, es un problema ético, es un conflicto de interés, es un conflicto que ocurre hoy día en todos los ámbitos de prensa nacional. Yo tengo la experiencia del 2017 a propósito de las candidaturas presidenciales, de lo que significa mantener el statu quo, o que los medios de comunicación en el fondo traten de mantener una sola mirada. A todos los que teníamos un discurso disidente, y aquí abro el abanico a todos los candidatos y candidatas, en este caso, por ejemplo, el Frente Amplio, era muy difícil poder instalar un discurso desde otro lugar, desde otro sector, desde una crítica además dura respecto a la concentración de la plata en Chile, con los medios que son parte de esa realidad. Entonces, lo experimentamos en cuerpo propio. Pero además pasa otra cosa más en Chile, porque estamos hablando de la concentración mediática, estamos hablando además de que estos medios concentrados pertenecen a grandes grupos económicos, pero además están concentrados, digo yo, verticalmente. O sea, hay diarios con radios, hay teles con radios, hay conglomerados que tienen la propiedad de casi el 60% de las radios en Chile. Entonces, avanzamos también a otro nivel de concentración. Es una concentración cruzada finalmente, ¿no? Cruzada en términos mediáticos, pero también cruzada en otro tipo de empresa. Y eso yo encuentro que es muy conflictivo finalmente, porque es muy difícil dar cuenta de una realidad compleja cuando un mismo señor es dueño de gran parte de la propiedad económica nacional. Y yo creo que en eso Chile tiene unos índices muy, muy altos, y además eso gravita en lo que dices tú. Lo difícil que es que entren otro tipo de discursos, otro tipo de problemas, otro tipo de visiones a los medios de comunicación en general, ¿no? Porque uno imaginaría, claro, esto puede ocurrir en televisión y en diario, pero en radio pasa exactamente lo mismo. Sí, y de hecho, solo como para dar como ejemplo, el director de un diario como El Mercurio, que es un diario de los tradicionales en Chile, que corresponden a estas dos grandes propiedades, después de la elección presidencial, el actual presidente Sebastián Piñera le ofrece irse como embajador a España. Entonces uno se pregunta, ¿cuál era la independencia? ¿Por qué no digo la objetividad? Porque la objetividad no existe, nadie pretende ser objetivo. Pero ¿cuál es la independencia de un medio que el propio director le llega una oferta como esa? Él declinó, y lo supimos por otro medio de comunicación, pero que el presidente en ejercicio le dice a un director de un medio de esa importancia: usted quiere ser mi embajador en España, que es un lugar donde hay personas dispuestas, ¿no?, a irse como embajadores. Entonces, eso nos muestra lo que significa el poder que un medio de comunicación puede llegar a tener. Exactamente. De hecho, lo vimos hace poco con el caso de la ministra de Cultura, ¿no? Que ya venía de Canal 13, que efectivamente entra al Ministerio de Cultura.
Y efectivamente nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué capacidad de autonomía en tanto periodista, en tanto editor puede tener alguien que se va moviendo distintos espacios políticos también? Y yo creo que, bueno, no hemos hecho nosotros el cruce actual de quiénes son hoy día, quienes están como jefe de comunicación, de dónde vienen, pero es muy probable que también haya un movimiento muy grande desde los propios medios de comunicación, que hoy día sean personas que están trabajando en el Estado. Sí, claro, porque el tema es el siguiente, es la transparencia. Porque si uno declara, mira, yo vengo desde este lugar y esto es lo que pienso y sustento un medio de comunicación, bueno, hay transparencia, uno dice directamente lo que pasa. Pero cuando eso no se dice, cuando no se instala en un editorial, por ejemplo, que se opina del sistema financiero y se tiene un banco, bueno, ahí uno es donde dice, aquí no se está relacionando de manera más horizontal o inclusiva o transparente con la propia ciudadanía. Eso es conflicto de interés finalmente. Es decir, es evidente que una persona que ha sido socio, que ha tenido acciones en una empresa tal, sea X, ¿no?, venga a trabajar a un espacio mediático porque sabemos finalmente que va a haber un conflicto en tanto transmites una información, puedes limitar discursos, puedes limitar noticias, etcétera. Es decir, yo creo que hay un problema bastante ético en ese ámbito, ¿no? Y es un tema muy difícil de hacerse cargo además, porque hoy día no tenemos ningún mecanismo que esté encargado de velar por la ética, que sancione. Es decir, lo que pasa con el Consejo Nacional de Televisión es la única experiencia más eficiente que ha habido en términos de estar mirando la ética del actuar periodístico, pero eso es la única instancia que tiene más capacidad de estar mirando críticamente, pero ¿qué pasa también? Porque son los ciudadanos quienes están haciendo las denuncias. Exacto. Y ahí nos lleva a otro problema, ¿no? A otro problema, que es la ausencia de espacios para estar observando la ética. Necesitamos más espacios ciudadanos, más observatorios ciudadanos. El Colegio de Periodistas, tenemos un tribunal de ética, pero desde que se perdió la tuición ética de los colegios profesionales, no tenemos la posibilidad de generar sanciones reales, son cosas muy simbólicas. Sí. Por tanto, hay un problema bien estructural en ese ámbito. Quiero llevarte, Rocío, a otro tema, que es una campaña en la que están, que como Colegio Periodista, y me parece muy interesante destacarla ahora a propósito de lo que pasa con los medios, que es medios no sexistas en Chile. Lanzaron, a mí me tocó participar, así que pueden ver el video. No, es un video bien bonito, está en las redes sociales, donde distintas periodistas llamamos a que los medios no sean sexistas. ¿Cómo les ha ido con la campaña? ¿Cómo ha sido la visualización del video? Bueno, ha sido una campaña muy exitosa, pero no solo por la viralización, sino por la cantidad de adhesiones que hemos conseguido. Eso es algo bien importante. ¿O no? Sí, también, sí, muchas periodistas de medios. Bueno, que hay hartas periodistas de medios en el video, ¿no? Sí. Está Mirna, está la Ale del Valle, etcétera, está la Lematus. Y para nosotros eso es el reflejo de un cambio que hemos empujado, que venimos empujando hace mucho tiempo, pero que igual denota de que hoy día la ciudadanía está activa en estos temas y que son temas de interés. Nosotros hicimos esta campaña porque es un acuerdo del último Congreso Nacional del Colegio de Periodistas que se hizo el año 2017 en Valparaíso, donde se acordó, se aprobó incorporar dentro de los principios del Colegio de Periodistas la igualdad de género, la lucha por acabar con el sexismo en los medios de comunicación, y a partir de eso lanzamos esta campaña, que además se han sumado muchos centros de estudiantes, que para nosotros es un orgullo, porque nunca habíamos tenido una vinculación tan fuerte con los estudiantes, y hoy día todas las semanas nos llegan correos de centros de estudiantes de distintas escuelas de periodismo diciéndonos, oye, nos queremos sumar a la campaña, queremos hacer un taller de género, queremos sumarnos a este espacio, así que ha sido una instancia muy importante. Bueno, ahí queda la invitación entonces para ver el video. Muchas gracias, Rocío, por conversar de un tema que para nosotros es importante desde Clever y que de alguna manera surge a propósito de esta conversación sobre la concentración de medios, sobre el declarar lo que uno es, desde dónde habla, ser transparente con las personas que ven los programas, que escuchan los programas de radio, que para nosotros, por lo menos desde Clever, es muy importante. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Los dejo invitados a que vean nuestra página www.colegioperiodistas.cl, que está alojado en nuestro video, y muchas gracias, Beatriz, por haber participado en esta campaña. Bien, Rocío. Esto fue Clever. Nos vemos.